Sinceramente ya estaba por dormirme, pero había algo que resonaba en mi mente y es que yo me preguntaba, ¿qué es lo único que puede obstruir la voluntad de Dios? Y más específicamente yo me hacía la pregunta, yo sé que Dios quiere sanar mi corazón, yo sé que Dios quiere sanar mis heridas, yo sé que Dios quiere sanar primero mi interior, pero ¿qué podría obstruir que esto sucediera hoy? Y justamente ahí fue cuando entendí, no, hoy es el momento para que yo grabe esto, porque lo único que puede obstruir algo así son nuestras decisiones, porque la voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí, de alguna u otra forma se va a cumplir, pero hoy tal vez era el momento en que yo hablara, pero yo pude haber decidido acostarme a dormir y tal vez este mensaje primero va a ser para mí, o más bien seguramente este mensaje primero va a ser para mí, pero tenía esa decisión. Algo que yo reflexionaba hace rato, antes de que empezara con esto, lo primero de lo que yo quería hablarles era de Salmo 147.3, que dice: Él sana a los que tienen quebrantado el corazón y les venda las heridas. Entonces yo sé que Dios quiere sanar mis heridas, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que entendamos que Dios quiere sanar nuestras heridas? ¿Por qué es importante que tú sepas, estés seguro que Dios quiere sanar tus heridas? Y es que a veces estas heridas son las cosas que nos obstruyen a acercarnos verdaderamente a Él. Estas heridas que tenemos en nuestro interior muchas veces son el obstáculo para que nosotros comprendamos lo que es tener una relación con Dios. Y no una relación cualquiera, es una relación especial. Una relación en la que sabes que cualquier problema puedes llegar a Él, puedes acercarte a Él, estás con Él, buscas de Él. Eso es algo diferente, eso es algo especial que muchas veces nuestro corazón, que ha enfrentado diferentes situaciones en nuestra vida, nos termina haciéndonos sentir incómodos cuando algo que es de Dios pueda pasar. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque, ojo con esto, y de verdad que es algo que cuando yo reflexioné en ello entendí, sí es cierto, yo no me puedo dejar llevar por mis sentimientos. La palabra de Dios me enseña que el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre está hablando de los sentimientos, está hablando de las veces que nosotros sentimos. Yo recuerdo perfectamente que al inicio, cuando hace ya varios años, unos 10 años aproximadamente, que yo quería comenzar a ir a la iglesia, pero de una manera diferente, es decir, yo quería acercarme a Dios. Una de las primeras cosas que mis pastores me comenzaron a decir es, ¿por qué no participas de esta manera? ¿Por qué no haces esto? Y yo decía, no, es que yo no soy bueno para eso, yo no soy bueno para hablar. Yo sentía que no era bueno para poder hacer algo que me estaban pidiendo hacer para Dios y para su reino. Entonces quiero que entiendan, este es mi corazón el que en ese momento se sentía con pena. Ahora lo puedo reconocer, me sentía con pena, me sentía con muchísima, con mucha que yo no era capaz de hacerlo. Yo sentía que yo no era capaz de poder hacer algo así por diferentes cosas, mis complejos, por mis miedos, por diferentes momentos en mi vida en el que en la escuela yo sabía que enfrente de la gente a la hora de dar una exposición algo me equivocaba y eso me daba muchísima pena, me daba mucha vergüenza. Estas cosas son las que te van marcando y esas heridas son las que me refiero. Pero Mateo 11:28 nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Continúa, pero esta parte es lo importante. Quiero que entiendas algo. La palabra de Dios nos enseña que Él quiere darnos descanso. Él quiere hacerlo. Lo vimos también en el Salmo que leímos al inicio. Pero dice aquí la palabra clave: vengan a mí todos ustedes que estén cansados, vengan a mí. Nuevamente vemos la acción que se tiene que realizar para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Y esto es algo que, mira, algo que yo he entendido en mi vida es que Dios quiere hacer las cosas y Dios puede hacer las cosas, pero no, como nosotros a veces no nos decidimos, nosotros no vamos a Él, no accionamos, no tomamos acción necesaria para que Dios obre en nuestra vida, terminamos nosotros sin conocer lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Y esto es algo que a veces no nos gusta que nos digan, y te lo digo de verdad con todo el amor del mundo, con toda también la humildad. No quiere decir que yo tenga la verdad absoluta de todo, no, para nada, simplemente es que es algo que yo he podido comprobar en mi vida. Tú tienes que hacer ciertas cosas para que Dios pueda obrar en tu vida. No porque Dios no quiera y no porque Dios no pueda, es porque tú no quieres o porque tú no puedes y necesitas hacer algo. Antes, debemos de entender que nosotros somos los que nos tenemos que acercar, amigo. Y esto me quedó muy claro el día en que yo tenía un problema muy personal. Y este problema era de que cuando yo oraba en la iglesia, cuando yo oraba con alguna persona, orar yo por una persona, hasta la fecha todavía batallo con eso, porque soy una persona que es muy penosa, ¿sí? Soy una persona introvertida, y yo decía, es que me da mucha pena, no sé qué decir, y entonces simplemente eso fue por algo que me dijo mi esposa, es que pues tienes que orar más. Y yo decía, efectivamente, pero yo ya oro, pero ¿cuándo oro? En cualquier momento que puedo, a la hora de la comida, de repente a la hora de dormir, y mientras estoy durmiendo, mientras estoy orando ya me estoy quedando dormido, es decir,
hacía lo que normalmente yo hacía, es decir, en los momentos que me sobraban, entonces yo le dedicaba un momento a Dios. Y creo que aquí es la parte importante. Dios quiere que sus hijos oren, sí, claro que sí. Pero ¿cómo yo podía hacerlo en frente a otras personas? Y ni siquiera decir que voy a orar nada más por alguien, ¿no? Sino simplemente yo estar orando y que hubiera alguien a un lado, eso me da muchísima pena. Pasar a dirigir tal vez algún servicio, a dar una enseñanza, y me daba pena orar. ¿Cómo es que entonces podemos nosotros solucionar estas cosas? Yo simplemente llegué a mí y dije, es que tengo que buscar a Dios de una manera especial y diferente. Y esto empezó de esta manera. Yo decía, voy a orar en la mañana. Cuando se levante mi esposa, nos levantamos y entonces yo voy a orar o vamos a orar. Pero me daba pena. Y lo empecé a intentar hacer y es que simplemente me da pena. Y quiero ser muy sincero contigo, me daba pena. Me daba pena hacerlo. No sé si tú estés pasando por lo mismo, pero a mí me daba pena. ¿Qué es lo que pasó? Dije, es que tengo que hacerlo antes de que se levante mi esposa. Y poco a poco empecé a buscar levantarme más temprano o acostarme un poco más tarde. Al final, lo que resultó es que el día de hoy yo he creado un hábito en mí, que es que no puedo fallar, o sea, no puedo fallar en eso, porque es lo que me acerca a Dios todos los días y ahora lo he entendido, es algo que ha roto muchos paradigmas en mí y que me ayuda a acercarme a Dios de una manera especial. Yo me levanto a las 5 de la mañana y aproximadamente a las 5:15 está la alarma de mi reloj para empezar a orar. 5:15 de la mañana es para mí el horario perfecto, no hay más, tengo que hacerlo todos los días, sin fallar, tengo que hacerlo, porque ese es el momento en que hay algo especial ahí que yo tengo con esa hora. Simplemente es, si yo sé que a las 5 me levanto, lo hago no solamente por Dios, lo hago porque tengo que trabajar y a esa hora tengo un poco más de tiempo para prepararme, para hacer otras cosas que yo tengo que hacer y que no podría en otro horario, pero lo primero y lo mejor es para Dios. Porque tal vez sería más fácil yo levantarme y empezar tal vez a desayunar, a tomarme un cafecito, a empezar a hacer mi trabajo y ya después cuando ya esté más relajado, pues ya me pongo a orar. Y es que al inicio, a esa hora, yo me estaba durmiendo. Yo no quería orar, pero ahora no, ahora esa es mi fortaleza. Cuando yo me levanto y empiezo a orar, ese es el momento en el que más me despierto, en el que estoy concentrado, porque sé que tengo que orar para Dios, porque ese es el momento que yo he dedicado para Dios. No sé si me estoy dando a entender. Cuando yo logré hacer algo más para acercarme a Dios de lo que normalmente hacía, eso fue lo que me hizo entender. Es que sí puedes orar. Es que puedes orar con libertad, porque no se trata de algo que sea externo a ti, sino es lo que Dios quiere contigo y Dios está en ti. Es algo personal, es algo con Dios, es algo que lo puedes hacer siempre. Debemos nosotros entender en 1 Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y nuevamente está la acción, ponlas, tú llévalas. Pero lo que yo entendí al momento de empezar a orar a las 5 de la mañana es que depende de nosotros lo que hacemos, pero aquí en este versículo hay algo más que tú tienes que entender, y es que la pregunta correcta que nos deberíamos hacer es, ¿conoces cuáles son tus preocupaciones y cuáles son tus ansiedades? Porque yo al principio, y date cuenta con lo que te acabo de contar, es por ponerte un ejemplo, pero yo al principio yo pensaba, es que mi problema para orar es que no sé qué decir. ¿Me explico? Y entonces eso era lo que decía, Señor, dame palabras para poder orar. Yo le decía eso, yo le pedía a Dios, Señor, dame palabras para que yo pueda orar. Pero es que ese nunca fue el problema. Mi problema no estaba en lo que yo decía, en lo que salía de mí. El problema es que muchas veces nosotros no conocemos nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones. A veces nosotros cuando nos preocupamos o tenemos ansiedad, nosotros podemos pensar incluso que el problema es la persona que está a nuestro lado, las cosas externas. Por ponerte un ejemplo, si tú vas a pasar al frente a dar alguna oración, alguna participación o simplemente vas a hacer algo para Dios donde hay personas, donde te involucren otras personas y te da pena o te preocupa qué es lo que los demás van a decir de ti, que te juzguen por lo que vas a decir, ¿cuál sería el problema? A veces decimos, pues es que las personas juzgan, es que las personas pueden criticarnos, es que estamos pensando en lo que hay externo a nosotros, pero ¿nunca te has preguntado si lo que está ocasionando todo eso es que hay una herida en tu interior? ¿Es que en tu corazón hay algo que no has sanado? ¿En tu corazón hay algo que todavía no has cerrado y no puedes sacártelo de ahí? Hay algo que en tu interior te ha lastimado, tal vez años atrás a lo que te ha lastimado, y no permite que en ese momento tú seas libre para poder adorar, alabar, cantar o hacer algo para Dios. Es que a veces no nos damos cuenta que lo que realmente nos pasa es que hay heridas en nosotros que nos están impidiendo que Dios obre completamente porque nosotros no le damos libertad al Espíritu. Eso es lo que muchas veces nos pasa, hermano. A veces pedimos mal
pedimos mal porque nos acercamos, como en mi caso, a decirle: Señor, dame palabras. Palabras tengo, y palabras tengo de sobra, porque tengo lengua, porque tengo mente y porque tengo muchas experiencias. ¿Me explico? Palabras las tengo de sobra. Y yo le decía: Señor, dame palabras para decirte. No, las palabras ya están. Las palabras las están ahí. Yo las puedo generar cuando yo quiera. Son libres para yo hablar. Mi problema no eran las palabras que no me salían. Las palabras sí me salían. Mi problema eran los complejos que yo tenía en mí. El problema eran ciertos tal vez traumas, por así decirlo, cosas que anteriormente que habían sucedido, que me marcaron para yo hablar en público, que en mi temperamento, ahora entiendo, mi temperamento también a mí no me era introvertido. Mi temperamento era un temperamento en el que si algo no lo tengo yo en mi completo control, yo me desespero por hacerlo, y yo no me siento en control de algo, entonces me siento inseguro. Es decir, son cosas que hay en mí, en mi interior, nunca de las personas. Y cuando entiendes esto, entonces también le puedes pedir diferente a Dios. Ahora yo ya sé que decirle a Dios no es: Señor, dame palabras, sino es: Señor, cura mis heridas y enséñame dónde está esa herida para que yo pueda también trabajar por ella. Enséñame qué es lo que yo tengo que cambiar de mi interior para poder dar libertad al espíritu. Señor, ayúdame a sanar, venda mis heridas, como dice este salmo. A veces lo que pasa es que por andar enfocados en todo lo que está fuera de nosotros, no nos damos cuenta del verdadero origen de las cosas, y por eso pedimos mal al Señor. Yo lo que quiero hoy dejarte es que entiendas que nuestro corazón es engañoso, y siempre va a ser engañoso, porque vamos a tener una lucha constante entre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Uno anhela a Dios, nuestro cuerpo a veces anhela el descanso, pero a veces nuestra mente anhela está buscando ser responsable, pero nuestro espíritu sabe que lo que necesitamos hacer es simplemente hincarnos y orar porque necesitamos de Dios. Siempre vamos a andar en una lucha, y por eso no se trata de qué es lo que nosotros sentimos o cómo es que nosotros nos sentimos, sino se trata de qué es lo que nos está impidiendo acercarnos a Dios. Una de las cosas que yo te puedo compartir, y de verdad te lo digo de todo corazón, es a veces los complejos que hay en nosotros. Yo ahorita puedo entender que yo soy libre para decirte muchas cosas. Por ejemplo, esta nariz, que la verdad pues no cumple con ningún estándar de belleza, y todo el tiempo, por no decir, mi nariz está fea. Entonces obviamente, ¿qué situaciones había ahí? En la escuela nunca faltaban las burlas, los chistes, y que por momentos yo también entraba al juego, pero realmente son cosas que se han quedado en tu interior, son cosas que te han marcado y que te empiezan a crear inseguridades. Y te puedo ser muy honesto, amigo. Muchas veces yo decía: es que pues estoy feo y esta nariz no me ayuda, y cómo voy a hablar, me siento mal a la hora de estar en público. Era una persona que, si bien ahorita no soy una persona delgada, soy una persona que tiene sobrepeso, y también esa situación a veces yo estaba: pero es que se ve bien mal la camisa. Y son cosas que date cuenta que a veces pasan, pensamientos rápidos, que ni siquiera es por la vanidad, no es la vanidad de: ay, es que no me queda bien la camisa. No, es que simplemente me veo feo, no me veo bien, me siento incómodo. Eso empieza a generar miedo, inseguridad. Tal vez no soy una persona que tenga el gran léxico del mundo, que se equivoca. Muchas veces hablo muy rápido, no sé si se nota en el video, y se me atora la lengua. Yo decía: ¿cómo voy a hacer el ridículo ahí? ¿Qué voy a decir cuando se me atore? Es que me va a dar mucho miedo. ¿Te das cuenta? No es el lugar, no es ni siquiera Dios. Dios quiere darte la libertad. Por eso Dios te pone en esos momentos. Por eso Dios te da esas bellas y hermosas oportunidades, que te des cuenta: es que conmigo todo es posible. Quédate conmigo, quédate cerca de mí. Rompe con esos miedos, dale libertad a lo que tú tienes que hacer. Pero para ello tienes que entender y orar profundamente con Dios y decirle: Señor, cúrame, Señor, sáname. Dios quiere hacerlo. Tal vez hoy este mensaje le está hablando a alguien, yo no lo sé, pero me ha hablado a mí, porque aún he entendido que aún hay cosas en mi corazón que tengo que sanar. Algunas ya me he dado cuenta de ellas, otras tal vez no me he dado cuenta, pero dentro de unas horas le voy a decir: Señor, enséñame qué heridas son las que tú quieres sanar. Ayúdame a poner este camino para que permita y le dé libertad al espíritu para sanarme. Porque si yo sano, si sana mi interior, si sana mi corazón, va a haber muchísimo menos impedimentos para que yo pueda vivir en santidad, para que yo pueda servir en tu reino, para que yo pueda ser de bendición para otras personas, para que tú puedas usarme de la forma que tú necesites. Pídele a Dios que te dé esa libertad, porque cuando comienzas a ser libre para hacer lo que Dios te enseña, para seguir el camino de Dios, te das cuenta cómo esos miedos ya quedaron atrás. Los complejos ya quedaron atrás. Empieza a vivir en paz, empieza a vivir con alegría, empieza a vivir con gozo. Eso es la libertad que Dios te da. No una libertad de que lo puedo hacer todo, sino se trata de una libertad de: aquí, yo en mi interior,
sé que ya sanaron muchas heridas. Me siento bien, me siento cómodo conmigo mismo. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Me siento cómodo con mi vida porque son bendiciones de Dios. Me siento cómodo con todas las cosas que hay a mi alrededor porque son cosas que Dios me está poniendo en mi vida para acercarme más a Él. De verdad, amigo de todo corazón, deseo que este mensaje sea de bendición para ti, tanto como lo ha sido para mí. De verdad que sanar nuestro corazón es una de las principales cosas que nos debemos de enfocar para poder conocer verdaderamente a Dios, y muchas veces esto lo dejamos de lado. Por este lado te voy a estar dejando un video que puedes también visitar, que también será de bendición para tu vida, y de este lado te voy a dejar una lista de reproducción para que veas algunos otros videos de este canal. Mil bendiciones.